Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video podcast de Sino. Recuerden que aquí platicamos de empresas, liderazgo, derecho y sobre todo de cómo seguir creciendo como personas. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo, Pepe Barba, un gran amigo experto en derecho fiscal, en el tema de defensa también, y entonces el motivo de esta charla es platicar un poquito de las últimas tendencias, cómo vamos, cómo tú ya eres de casa, ya te hemos tenido en varias ocasiones participando, pero bueno, cuéntanos, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho y cómo va la firma? Muchas gracias, amigo, qué gusto estar platicando aquí contigo. Pues fíjate que afortunadamente y gracias a Dios las cosas van caminando muy bien. Genial. Yo creo que en estos tiempos hay muchos retos que superar. En estos tiempos es complicado a veces destacar, ¿no? Es difícil que puedas lograr que las personas te identifiquen, que tengan la confianza de acercarte contigo, ¿no? Y sobre todo, en muchas ocasiones, si no estás cobijado tal vez por una de las grandes firmas, ¿no? Que las empresas tengan esa confianza de buscarte y ganarte esa confianza, ganarte esa posibilidad de sonar en el gremio, implica un trabajo, implica un esfuerzo diario, pero creo que afortunadamente hemos ido haciendo las cosas bien y hemos logrado irnos cada vez consolidando aún más en esta materia que me encanta, que es el fiscal, ¿no? Así es. ¿Cómo ves ahora la nueva tendencia con relación a la subcontratación laboral? ¿Hacia dónde ves la oportunidad de litigio o más bien en temas de prevención? ¿En dónde los empresarios deben de estar atentos pues, para que cuando requieran de los servicios de un experto fiscal pues sepan que tienen ahí el acompañamiento? Claro, mira, yo creo que este tema de la subcontratación laboral y muchos otros temas que están surgiendo al día de hoy vienen a fortalecer una necesidad para el empresario que creo que se ha dejado de lado y que es un acompañamiento, no solamente cuando tienes la contingencia, sino que siempre, así como tienes un contador de cabecera, un médico de cabecera, pues tienes que tener un abogado de cabecera. Entonces el tema de la subcontratación laboral implica, a final de cuentas, un tema de control interno, ¿no? Un tema de planeación, un tema de una proyección de dónde está tu empresa, para dónde va y qué necesidades tienes, ¿no? Correcto. Y buscar, siempre menciono yo que es hacer un traje a la medida de la empresa. Entonces, esta tendencia de la cuestión de la subcontratación laboral, que ahora implica pues, que tienes que hacer el registro ante la Secretaría, que tienes que realmente analizar cuál es tu modelo de negocios, cuáles son tus características específicas, cómo va a trascender, realmente eres una empresa con servicios especializados o no, si realmente pones a disposición o no al personal, las implicaciones fiscales, de seguridad social, laborales, que tiene todo este tema de la subcontratación laboral, ponen sobre la mesa eso. Ponen sobre la mesa que el empresario tiene que estar dispuesto a tener acompañamientos, preparación para o evitar las contingencias o en algunos casos disminuir la contingencia. Así es el riesgo, claro. Exacto, yo creo que esa es parte importante porque estamos acostumbrados a que el empresario o cuando tiene la problemática es cuando busca al especialista para solucionarla, que no está mal. Así es. Claro, tienes ya el problema y tienes que buscar la solución. Pero ¿por qué no anticiparte, no? O sea, ¿por qué no desde que quieres abrir tu negocio, tienes pensado un crecimiento en tu negocio, una inversión, una contratación, quieres abrir una sucursal, te van a comenzar a auditar, desde ese momento tengas el acompañamiento y asesoramiento de un especialista? Y la verdad es que vivimos en un estado en el que el derecho lo vemos en todos lados. Así es, así es. El derecho está presente en todo lo que hacemos. Entonces, sin lugar a dudas, la labor del abogado está ahí. Y nosotros como abogados fiscalistas, administrativistas y que también entramos a la parte corporativa, pues en el día a día de una empresa es cotidiano que habrá cuestiones que el empresario necesita ese acompañamiento. Es correcto, así es. Entonces yo creo que la subcontratación laboral puso sobre la mesa eso, la importancia de que te acompañes y de que a lo mejor pues no improvises, ¿no? Y digas, yo lo hago, o porque mi compadre lo hace, yo lo voy a hacer así. Claro. O peor aún, porque a mi compadre no le pasó nada, entonces yo lo puedo hacer también y no me va a pasar nada, ¿no?
Yo creo que ese es el tema. Claro, hay que romper esos mitos. Fíjate que una experiencia con relación al acompañamiento que nos sucedió aquí en Guadalajara, que es donde estamos grabando, fue sensacional. Llegamos, una de nuestras amigas que nos recibieron aquí dijo, yo mañana puedo acompañarlos a lo que vayan a hacer. Órale, sensacional. Muy diligente, nos llevó en su auto, nos llevó a los puntos estratégicos, pudimos hacer algunas tomas, capturamos una información, videos, vaya, avanzamos mucho. Entonces ya en la evaluación decíamos con el equipo técnico, decíamos, si no hubiese sido por ella, o sea, si no nos hubiese acompañado, no hubiésemos hecho todo esto que logramos y además no lo hubiésemos hecho con esta precisión, porque prácticamente ya nos llevó a los lugares claves, esa es la parte importante, aquí sí o sí hay que estar. Y eso lo trasladamos directamente al tema de lo que hacemos, ¿no? Es decir, si tú no tienes al experto en derecho fiscal que te ayude, que te acompañe en todo este proceso y se lo dejas todo en la mano del equipo contable o de la parte de recursos humanos, creo que puedes tener contingencias, no porque no estés cumpliendo el tema de los trámites para el REPS o que si analizas los documentos que estás llevando a cabo, sino ya para la toma de decisiones de esta nueva etapa o en este nuevo momento. Entonces, creo que el acompañamiento es fundamental y para nosotros como abogados creo que también tenemos que cambiar este chip, ¿no? Es decir, no solo cuando hay un problema que me requiera, no solo para el tema del juicio y menos en la parte fiscal. Entonces, bajo esta tónica, Pepe, algunos casos que tú ya hayas llevado como que tú puedas referir a nuestros amigos que digan, miren, acompañamos a este cliente de esta manera y nos resultó así, o si el acompañamiento lo llevas, ¿cómo lo puedes materializar en los beneficios hacia nuestros amigos? Claro, mira, es que, como comentas, siempre menciono yo que en materia jurídica y más en materia fiscal, el actuar de forma oportuna es básico. Así es. El tiempo, luego se los comento a mis alumnos, el tiempo en materia fiscal tiene una trascendencia importantísima. Para la autoridad puede implicar la pérdida de una facultad de hacer algo. Así es. Y para el contribuyente, para el gobernado, puede implicar la pérdida de ejercer un derecho. Entonces, este acompañamiento sí tiene que ser oportuno y preciso y especializado. Así es. Ahorita, por ejemplo, estamos acompañando a un contribuyente que está siendo sujeto a una facultad de comprobación y la autoridad empezó a dar como indicios de por dónde iba su auditoría, ¿no? O sea, realmente era un tema de por ahí algunos movimientos bancarios que no estaban bien identificados para la autoridad, algunos temas por ahí de deducciones que no le convencían a la autoridad y que realmente cuando el cliente nos buscó prácticamente al inicio de la auditoría, hay que reconocerlo, fue ahí un trabajo conjunto entre el asesor contable del cliente y nosotros. Y comenzamos a empaparnos de la auditoría desde un principio, que ahorita eso es algo al día de hoy importantísimo para nuestra labor como abogados fiscalistas, y voy a aterrizarlo en un momento. Y empezamos a analizar el tema, empezamos a prepararnos en el sentido de saber que la autoridad iba a cuestionar estos puntos en algún momento. Viendo la situación del contribuyente, dijimos, ¿sabes qué? Esto da perfectamente para un medio alternativo como es el acuerdo conclusivo. Claro. ¿No? El acuerdo conclusivo que ya lo he referido en muchas otras ocasiones, todos lo conocemos, espero que todos lo conozcamos porque es una figura maravillosa. Bueno, ayer en una plática, también con una experta en derecho fiscal, nos refería que ella sabe o ha tenido casos en donde despachos de reconocidos no tenían en cuenta las reformas de los 20 días, ¿no? Entonces eso es delicadísimo. Delicadísimo, absolutamente, ¿no? Y como una pequeña reforma que desafortunadamente para algunos puede pasar desapercibida, puede implicar o tener tanta repercusión en un caso, ¿no? Así es. O sea, ¿con qué cara como asesor puedes llegar a decirle a tu cliente, no te preocupes, lo solucionamos en acuerdo conclusivo y lo voy a presentar claro. Y oye, pues me tuvieron por no presentar el conclusivo porque ya está fuera de tiempo por una reforma que no sabía que existía. Así es, ¿no? Eso es terrible. Muy grave, terrible. Muy grave. Entonces, pues ya teniendo conocimiento justamente de esta modificación, de que ahora sí tienes una temporalidad
desde mi punto de vista, muy limitada con el acuerdo Ajá. conclusivo. Creo que fue un total Un retroceso. desacierto Sí. absoluto Completamente. el haber hecho esta parte y atar de manos una figura tan fabulosa. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Entonces te preparas. Con la auditoría empiezas a ver los movimientos de la autoridad, empiezas a anticiparte sabes que mira, este tema, pues sin lugar a dudas, documentalmente lo que tienes aquí no es suficiente, tienes seguramente más elementos, hay que buscarlos. Así es. Sabes que sí, déjame los localizo, porque pues normalmente son ejercicios que llevan tiempo atrás, que a lo mejor los tienes ahí en cajas, en el archivo, lo que sea. Y te das la oportunidad de irte anticipando y localizando esa información que sabes que vas a requerir, porque ya sabes que tu estrategia va para allá. Ujú. Entonces llega el momento del presentar el acuerdo conclusivo y como abogado con nuestro cliente, pues yo ya conocía la auditoría, ya sabía para dónde iba el punto, ya nos habíamos preparado para buscar la información, para prepararla. ¿Pudimos habérsela presentado a la autoridad? Seguramente sí. Pero ahí es donde a veces entra la expertise y la experiencia y dices, a ver. Del experto en derecho fiscal. Exacto. Porque decías hace un momento, procedimentalmente dices, la tengo que presentar a la autoridad, la va a analizar, me va a responder, pero tú ya tienes a lo mejor ese colmillo y dices... O sabes que la vas a presentar y que no la va a valorar ni te va a responder, ¿no? Y no va a tener el efecto que tú así quieres. Así es, exacto. Entonces dices, ¿sabes qué? No, lo hacemos en el conclusivo. En el conclusivo me queda claro que ahí sí voy a tener yo el escaparate perfecto para darle la fuerza a estos documentos, que si los presento dentro de la auditoría, no va a tener el mismo sentido. Preparamos el conclusivo, elaboramos un conclusivo muy detallado. O sea, la verdad es que los acuerdos conclusivos que elaboramos en la oficina, pues parecen demandas. ¿En qué sentido? Es un tema de un razonamiento, o sea, Total. Llevar de la mano a la autoridad. O sea, vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y vas a hacerlas que sean efectivas. Así es. ¿Sí? O sea, no es nada más cumplir un trámite, mucho menos es un tema de venderle espejitos al cliente y cobrar algo. Creo que Así es. La vieja guardia de cobrar por cobrar, sí, eso ya tiene que estar superado. Hacer algo bien porque quieres que funcione, o sea, quieres que se solucione correcto. sin tener necesidad de llegar a un último contencioso que implica trabajo, esfuerzo, tiempo. Más dinero, garantías, exactamente, y estás convencido que lo puedes sacar en el tema del conclusivo. Entonces, preparamos el conclusivo y de la mano, así punto por punto, correlacionando pruebas, en algunas partes, incluso hasta como para hacer más visual, insertamos partes del documento y mira, aquí está esto, con la intención de justamente lograr el convencimiento de la autoridad en una primera instancia. En su momento tributaba en el régimen de pequeños contribuyentes, RPP. Y este cliente pues presentaba sus declaraciones de forma bimestral. Por alguna razón se retrasa en el tema de sus pagos de sus declaraciones y se decide apoyar en el programa de condonación del año 2013. Okay. Una regularización a tu situación fiscal y condonación de multas, accesorios y demás. Él considera que con la presentación de ese trámite solicitó la condonación, hizo un pago, con eso pues realmente su situación fiscal del ejercicio 2012 estaba solventada. Tiene el error de la interpretación de no presentar declaración anual, se queda en esos términos, pasa el tiempo y el SAT le inicia una auditoría por el ejercicio 2012, hablándote ya de cerca de 8 años después de esto, ¿no? Pues él sorprendido dice, caray, pues ya pasó demasiado tiempo porque me estás auditando y además yo me corregí, presenté la solicitud de condonación. Él atiende la diligencia por sus medios, se pasa el tiempo de solicitar un tema de un acuerdo conclusivo y le determinan el crédito fiscal. Un crédito importante porque resulta ser que él tuvo operaciones con un contribuyente que apareció listado en el 69, pero sus operaciones eran completamente verídicas. ¿Cuál era su punto? Y creo que
retomamos un poco el inicio, control interno. No tenía un control interno, no tenía un acompañamiento, no tenía una asesoría. Y esto pues generó que para él su registro era simplemente pues su factura, Su base, su registro contable y pues el estado de cuenta bancaria, básicamente. Le determinan el crédito, empieza a buscar el asesoramiento, se acerca con nosotros y empezamos a elaborar todo el tema de la defensa. Planteado desde la perspectiva, en primer lugar, de que sí existía la materialidad, ¿no? O sea, sus operaciones son auténticas, sí, no se trató absolutamente ningún tipo de simulación. Y después de eso también nos metimos al tema pues, de la caducidad de las facultades, ¿no? O sea, ya había pasado demasiado tiempo y jugamos un poco con la interpretación de la norma de que regulaba, los lineamientos que regulaban la condonación. Okay. Porque en los lineamientos te hacía el señalamiento por ahí en uno de los puntos que si tú solicitabas la condonación y se te autorizaba la condonación, se tenía por corregida tu situación fiscal y estabas liberado de la obligación de presentar declaraciones. Y ahí entra nuestro punto de interpreta la ley, ¿no? O sea, me libera de la obligación de presentar las declaraciones de autocorrección, me libera de la obligación de presentar mis declaraciones periódicas, mi declaración anual. Él se corrigió por todo el ejercicio, él interpretó, me libera de la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, pues desde su punto de vista, si había una declaración anual, una ficta presentada, pasaron los 5 años, ya no me puedes auditar en este momento. Claro. Segundo reto a superar, no tenía la resolución de la condonación. Se dice, sí me la dieron, aquí tengo ya así viendo a contraluz el recibo de donde hizo el pago. Afortunadamente lo tenía, o sea, ya un nivel en el que les sacabas copia y ya no se veía. O sea, ya era bien difícil, así con lupa buscando y todo, ¿no? Bueno, pero tenía, ¿y existió? Sí, sí existió. Sí tuve la condonación. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a llegarnos de ese documento porque pues es prueba de que pedimos esa condonación. Claro. Vamos con Prodecon, oye Prodecon, ayúdame con la queja, necesito la resolución de la condonación. El SAT le responde a Prodecon y dice, ¿sabes qué? No la tengo yo, la tiene en México. En el caso utilizamos Prodecon local, no la tengo yo, le dice el SAT local, la tiene en México. Bueno, entonces empieza el vaivén. No es que la tienen en Aguascalientes, no es que la tienen en México y empezó el ir. Vaivén. Exacto. Bueno, en ese inter pues llegan los tiempos, hay que presentar el medio de defensa, lo presentamos preparándonos justamente que en juicio lo íbamos a tener que elaborar. Y llega el momento en el que muy abiertamente Prodecon nos dice, ¿sabes qué? Está complicado, no nos lo quieren entregar, o sea, básicamente nos dicen que no existe. No que no lo haya pedido, o sea, sino que no lo tienen en sus bases de datos. Dije, no puede ser, o sea, es un documento que implicó el perdón de un pago, tiene que estar, o sea, de forma electrónica o impresa, pero tiene que existir. Entonces, platicando por ahí con otros compañeros, decían, no, es que está complicado, si no lo tienen sus sistemas, etcétera. Y empiezas a visualizar cómo le hago. Entonces, de repente, pues ahí nos pusimos a revisar código, a volver a revisar código, porque cada vez, no sé si te pasa a ti, amigo, que cada vez que revisas las leyes, dices, le encuentras. Caray, esto, no sé por qué no le había prestado atención, sí. ¿no? Y así te pasa. Y bueno, pues sí, resulta ser que el tema de las condonaciones, según el Código Fiscal, es una cuestión que existe obligación del SAT de publicar. Porque es de interés público saber a quién se le perdonan los pagos de algún impuesto. Y entonces, dijimos, pues ahí está la solución. ¿Cómo la obtenemos? Pues vamos a utilizar transparencia. O sea, presentamos una promoción en transparencia para solicitar que nos den la resolución como tal y que podamos nosotros tenerla como prueba. En ese inter, ya para ese momento, la respuesta del SAT a la petición en Prodecon fue, no la tenemos porque no existe. Pues llevó algo de tiempo, pero al final se obtuvo la resolución. Existe la resolución y aparte se dan
cúmulo de situaciones muy favorables, porque para ese momento también resuelven el recurso de revocación y señalan, ¿sabes qué? El tema de la caducidad de los 5 años, no cuestionaron la interpretación que le dimos al artículo. Okay. Si su respuesta fue es que no existe condonación. Como no está acreditada la existencia de la condonación, no se puede tener por presentada o regularizada tu situación en la declaración. Entonces esto trajo consigo que obviamente ya cuando vamos a la etapa del juicio, pues mira, aquí está la resolución, claro. Pagada. El tema del comprobante de pago también fue un reto porque pues, realmente ya era complicado hasta la manipulación del recibo. Por ahí logramos sacar una copia que alcanzaba a visualizarse muy bien. Uh-huh. La llevamos a certificar con un notario aparte para darle mayor fortaleza. Y con todo esto, el asunto está caminando y creemos que tiene muy buenas posibilidades. Genial. ¿Cómo surgió? Pues de un análisis, primero, de la situación específica del cliente. Segundo, de encontrar la manera de superar los obstáculos, de que no se te cerrara el mundo a decir, ¿sabes qué? Esto está complicado porque efectivamente no hay manera de obtener la resolución. Y bueno, ya eso pues, le podrá sumar el tema de que además encontramos la manera de exponerle al tribunal el cómo, a pesar de que con esos pocos documentos de la operación que tuvo con la persona publicada tal vez no eran suficientes, pero con una concatenación, una relación con otros elementos de prueba de su modelo de negocios, damos una presunción fundada de que la operación existió. Claro. Y que aquí cobra relevancia, digo, en todo esto que empieza a referir, como dices, lleva tiempo y eso es acompañamiento. Claro. O sea, no son esos servicios que tal vez los clientes o los contadores pareciera ser como innecesarios, pero es decir, si te hubiesen contratado exclusivamente para el tema de la defensa y te hubieses perdido todo este tramo de acompañamiento, se hubiesen perdido oportunidades importantes, ¿no? Claro. Y abonaría el comentario diciendo que el acompañamiento se dio ya en una etapa a lo mejor avanzada. Imagínate si se hubiera dado desde el inicio. Sí, no, digo, evidentemente hubiese sido mejor el resultado. No estaríamos ahorita en juicio. Así es. Ya lo habíamos solucionado en el tema administrativo. Sí, no, creo que aquí una de las áreas de oportunidad para los amigos empresarios, para nuestros amigos contadores o las personas que estén escuchando y viendo este video podcast es sí o sí debo de echarle un ojito a ver quién me viene acompañando. O sea, tienes un negocio, ya no es suficiente o no basta que el contador sea bueno, que tenga experiencia. Necesitas ir con un abogado experto en derecho fiscal que te pueda, en derecho fiscal y en defensa fiscal, claro, que tenga esta, pues que sería la habilidad, experiencia, sí, conocimiento, que puede identificar las áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ese tema de transparencia, seguramente a muy pocos lo pudiésemos haber ideado o se nos hubiese ocurrido y que es relevante, ¿no? Es importante. Aprovechando ahorita estas cosas raras, fíjate, nosotros estamos dando en la oficina un seguimiento a unas solicitudes de devolución. Y básicamente aquí el tema está en que la empresa recibe un préstamo de otra empresa en Estados Unidos. Cuando llega el dinero a la cuenta bancaria, la contadora, por un error al momento del registro de la cuenta, sí lo identifica como un préstamo, pero lo pone como de una persona física. Okay. Que resulta ser que la persona física es el socio mayoritario o representante legal de la empresa en Estados Unidos. Pero el dinero llega de la cuenta de la empresa de Estados Unidos. Entonces el SAT le rechaza, cuando le hacen el requerimiento, y aquí es otra área de oportunidad en los acompañamientos, no necesariamente en las auditorías. Presentaron la devolución, en el requerimiento del procedimiento de la devolución, la autoridad le dice, a ver, dices que tienes un préstamo, exhíbeme el contrato de préstamo, exhíbeme quién es esta persona, y entonces la contadora ahí trastabilla y evidentemente, confiesa, es que no hay contrato de préstamo, y la persona física pues no está como registrada como dentro de los acreedores, ¿no? O más bien, perdón, la persona moral no está registrada en los acreedores, sino la que estaba registrada era la persona física. Esos fueron los elementos que el SAT tomó y dijo, bueno, pues de aquí somos, ¿no? Tú mismo estás reconociendo que no hay un contrato de préstamo, entonces no es préstamo, te lo lleva a un tema de ingreso y entonces pues todo el efecto numérico que eso da y entonces la devolución, el saldo a favor que tú traías se transforma.
Ya en el trabajo de cómo ideamos para el tema de fortalecer, dijimos, bueno, a ver, el préstamo es real, sí, es real. Constituimos el reconocimiento de deuda, o sea, entre empresas, sí. En la contabilidad de Estados Unidos, ¿cómo está? Pues en la contabilidad de Estados Unidos sí está el registro de que se hizo el préstamo como tal. Genial. Entonces de aquí empieza la parte interesante técnica. Se mandó a traducir la parte de la contabilidad de Estados Unidos. Bueno, esa parte, ahora ya para el tema del juicio, lo que estamos ofreciendo es una prueba que vaya un verificador, un observador consular, a través del consulado en México, a la oficina de la empresa en Estados Unidos para corroborar que esos documentos traducidos sí son parte de la contabilidad de la empresa, que están en la empresa y que la empresa tiene el registro contable. Y luego adicionalmente lo estamos compaginando con la pericial técnica, en la pericial contable, en donde estamos diciendo, a ver, de la revisión de la contabilidad no vas a encontrar, o sea, de la manera que se encuentra integrada, no vas a encontrar ningún registro de otro préstamo. No vas a encontrar un registro que sea como un abono a cuenta de aportaciones a capital. Y entonces empezamos a armar esto, cómo podemos hacer un match, ¿no?, entre lo que tenemos aquí en México y Estados Unidos, y lo que dices es cierto, en el sentido de si nos hubiesen permitido acompañarles, no solo cuando presentaron la devolución, la solicitud de devolución, sino desde que tenían la idea, a ver, tenemos este saldo a favor, queremos entrarle, por favor échenle un ojo. Entonces lo analizamos, de hecho es así como funciona con otros clientes, decir, espérate tantito, no es el tiempo para presentar, no porque no estés en el tiempo como en calendario, claro, sino porque no tienes el contrato, porque tu contabilidad está mal registrada, porque no tienes como la posibilidad de acreditar que realmente, aunque el saldo sea real y la operación real, y eso lo que hace es evitar justamente pérdida de tiempo de tiempo y llegar a extremos como los juicios, ¿no? Totalmente, porque al final nosotros tenemos esa visión y estamos actualizados en temas como es la materialidad, como es el tema de la razón de negocios, como es el tema de la fecha cierta, que a veces se piensa que la única manera de dar fecha cierta a un documento es llevarlo a protocolizar ante un notario, y no es así. La autoridad fiscal ve el mundo en blanco y negro. Así es. Pero hay operaciones en las que hay una escala de grises. El tema es que tú tengas el respaldo, tu pantone, ¿no? Para darle sustento a esos grises. Así es. Y te ahorra mucho tiempo. Tú acabas de decir, para el empresario el tiempo es dinero, y eso es importante y hay que tenerlo muy presente, y así lo tenemos que ver. Así es. ¿No? Entonces, porque para ellos no es si yo tengo o no la razón, es cómo resuelvo el problema. Claro. ¿No? O sea, yo he tenido clientes que me han dicho, mira, a mí no importa ganar, a mí me importa que si me condonan las multas, si me hacen un descuento, si me dan facilidades de pago, si yo ahora pago y me dan paguitos y eso ya me libera de ese tema, sin tema, no es un todo o nada. Y es un traje a la medida que le haces a las necesidades de tu cliente, y está bien y es respetable. Tú le planteas el escenario o los escenarios. Así es, correcto. Y él tiene la toma de decisión de decir, este es el que me conviene más, escuchando los pros y los contras, que tu labor informárselo. Y la decisión que tome en uno u otro escenario, pues tú lo respaldas. Pero justamente lo preparaste a. En este caso que comentas, es cierto. Si tú con anticipación revisas la situación de la empresa y dices, ¿sabes qué? Mira, sí, claro que tienes el derecho de fondo, pero seguramente por forma nos van a cuestionar esto y esto. Así es. ¿Por qué no lo vamos preparando? ¿Por qué no lo remediamos si se puede remediar? Y si no se puede remediar, bueno, pues vámonos preparando para que en el momento en que nos lo cuestionen, de forma inmediata lo hagamos. Así es. Y no tener que llegar a un tema de juicio, y más en las cuestiones de las devoluciones, que es el dinero es tiempo, así es, sin lugar a dudas. Entonces ahí entra la parte del acompañamiento de nosotros para anticiparte a... Exacto. Anticípate a la contingencia, anticípate al problema. O vas preparando la solución con tiempo. Claro. O sea, muchas veces, muchas de las quejas de nosotros como abogados es que me llegó este asunto, pero se me vence en 3 días, ¿no? O se me vence en una semana. Claro. Pues lo atenderás y tratarás de solventarlo lo mejor posible, pero no es lo mismo preparar una demanda en 3 días a 30 días, que es lo que la ley te da, ¿no? Claro. Y ahora, me permites compartirte un tema también de acompañamiento en acuerdo conclusivo. Claro.
que estamos nosotros ahora aquí como picando piedra, porque en este caso estamos haciendo valer más allá de las... Es un tema de materialidad, pero más allá de las pruebas documentales, lo que estamos sosteniendo es que la operación tiene sustento en la afectación económica, lo que ahora sería la sustancia económica. Así es. Es decir, cómo demostramos técnicamente que el dinero que se recibieron por esas operaciones permitió a la empresa operar en el futuro y entonces de esa manera demostrar que las operaciones fueron reales. Y el segundo punto es a partir de este engarce de decir, a ver, me contrataron para realizar una obra, la obra la realicé, la empresa, que además es una empresa muy seria, me pagó, o sea, me recibió mi análisis de los avances de mi obra, me pagó, y entonces, ¿cómo después me dices que yo no puedo demostrar que realicé la obra si la obra está ahí, ¿no? Entonces, que son argumentos que no tienen que ver con documentos como tal, y en ese acompañamiento, por ejemplo, decíamos, vamos a llegar a juicio. Ya en una mesa de trabajo, en el acuerdo conclusivo, la autoridad del Estado nos dijo que con una, así muy avalentonados, envalentonados dijeron, me traes lo que me traigas, no te la voy a no dar, te la voy a dar, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, que en juicio, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya en juicio empezamos a visualizar. Vamos a presentar, por ejemplo, además de estos estudios, una pericial en materia financiera, en donde se pueda demostrar justamente la razón de negocios, o sea, decir, a ver, se realizó esta operación, tuvimos este contrato, este dinero entró, sí afectó positivamente las finanzas de la empresa y cómo ese dinero se pudo dispersar en eso, ¿no? Y además, por ejemplo, una pericial en materia topográfica, porque aquí lo que le están cuestionando es un material específico que se compró para la edificación de un edificio, que va en la cimentación. Claro. Entonces decimos, eso se puede mostrar a través de una pericial técnica topográfica, decir, sí o sí, por el tipo de suelo que está en Quintana Roo, si no se utiliza este material, no puedes tener esta obra. Claro. Sin embargo, te digo, en el acuerdo conclusivo estamos empujando, porque como son argumentos técnicos, en la mesa de trabajo nos costó que la autoridad de trabajo, nos ha costado porque no lo ha hecho, al contestar el acuerdo conclusivo, de una respuesta frontal a estos argumentos. Okay. De hecho, ya le pedimos a través de la Procuraduría 2 veces que le requiriera la respuesta. Y yo le decía al delegado y en la mesa de trabajo a la propia autoridad, espera, la ley dice que cuando presentas el acuerdo conclusivo necesitas argumentos de derecho. Si no llevas argumentos de derecho, simplemente no me van a admitir mi acuerdo conclusivo. Entonces yo hice el esfuerzo por repetir mis argumentos de derecho y resulta ser que tú en la contestación no me los contestas, ¿no? Entonces, me gusta porque probablemente sabemos que no lo vamos a resolver tal vez en el conclusivo, pero esto empieza a empujar a modificar la manera en que se puede ir generando los medios alternativos de solución de controversias, porque en ese momento la autoridad como que hizo un alto y reflexionó y volteó a ver a su equipo y dice, a ver, ¿cómo que no le dieron contestación oportuna a eso? Claro. Pues ahí están los documentos, ¿no? Entonces, y que esto también sí o sí se viene logrando en un tema de acompañamiento. Totalmente. Si no hay acompañamiento, no se pueden abrir estas áreas de oportunidad, ¿no? Absolutamente, porque al final el acuerdo conclusivo, un escrito de solicitud de devolución, contestar un requerimiento, una aclaración administrativa, así es, un juicio en nulidad, son argumentos lógico-jurídicos. Así es. Y como profesionistas en el derecho fiscal tienes que utilizar todas las herramientas que están a tu alcance.